Buenas tardes a todos y a tois. Güey, en Noticias Estrambóliques tenemos un programa en lleno de nueves alrededor del mundo y los nosos collacios van ponernos al día de todo lo que está pasando na calle. Aunque non seamos a creelo, estas noticias son parte de la nuestra realidad. La noticia cimera de Güey tiene como protagonista al exjugador del conxunto llombardo del Milán, Ronaldo da Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho. Y es que este futbolista aportará a una conocida discoteca de Milán con otros exjugadores y jugadores del conxunto llombardo para celebrar una folixa privada. En este caso, al rollo de las 5 de la mañana, de algunos aficionados radicales del conxunto italiano aportaren al local. El resto de jugadores tornaren para esos cases. Non foi asina el caso de Ronaldinho, que quedara en la discoteca con el objetivo de pellar en les puertes. A lo cabero la noche, la policía italiana, Carabinieri, iguare los problemas entre el futbolista y los aficionados y to quedare nunha anécdota. Otra de las noticias del día de Güey tiene que ver col polígono industrial Espíritu Santo d'Ubieu. Nesta zona lleven faciéndose carreras clandestines dende el mes de Pallares y l'Ayuntamientu acaba de facer público un comunicado. Amás, dice que Fernando Alonso va deixar el so circuito de Llanera para participar na candidatura del circuito deste polígono como una de las sedes y como uno de los circuitos de la Fórmula 1 2028. Y otra noticia que llega de última hora dice que es posible que en el futuro Fernando Alonso funde un equipo de Asturias para poder competir con él en el año 2028 como piloto principal. Sin embargo, desde el Principado de Asturias no están del todo de acuerdo con las decisiones del Ayuntamiento d'Ubieu ni con Fernando Alonso. Por lo tanto, el presidente quiere aconsellarse con estos dos protagonistas y con la Fórmula 1 para desaniciar esta idea de crear un circuito na capital de Asturias. Les calles están llenes de xente sofitando la idea de crear este circuito, y la presión estos días en Asturias ye total. Nes próximes selmanes sabremos si todo esto puede ser una realidad o nada más que un sueño. Otra de las noticias de las que vamos a hablar güey ye de una de las bases del Sporting de Xixón en el mercado invernal. En este caso falamos de Diego Mariño, el que fuera portero del Sporting durante más de 6 años, llegando a jugar más de 200 partidos con el conxunto xixonés. Y era uno de los capitanes y jugadores más importantes del equipo hasta esta temporada. También decir que ya era muy querido por la afición rosiblanca por su rendimiento durante la su etapa en el club xixonés. Mariño marcha para Almería, conxunto dirixido por el entrenador del Sporting de Xixón, Joan Francesc Ferrer, también conocido como Rubio. Un gran refuerzo para el conxunto andaluz, que tiene como objetivo mantener la permanencia en la primera división del fútbol español. Ahora mesmo la Almería topamos en la parte baja de la tabla, salvándose de los puestos de descenso a segunda división por nada más que 2 puntos, y teniendo equipos históricos del fútbol español como pueden ser el Sevilla o el Celta de Vigo detrás de ellos, por lo que todavía ellos queda mucho que sufrir para lograr el objetivo que tienen en mente, que es la permanencia en la primera división. Buenos días. En Noticias Estrambóliques vamos a hablar de un caso peculiar y excelente. Y el caso de un mozo que falla que la su compañera de trabajo ye la su madre biológica. Él sabía que fuera dado una opción es contra 20 años. Lo que no imaginaba ye que años después atoparía a la su madre biológica en el mismo hospital en el que trabaja y que además ella fuera la su compañera de trabajo. La madre confiesa que tuvo en forma tiempo buscando en Facebook y fue a según afalló que trabajaba en el mismo hospital. La semana que viene vamos a tener a los protagonistas con nos porque nos cuenten cómo fueron esos momentos y cómo se atopen en la actualidad. Hasta aquí les noticias y les falcatrues de Güey. Non vos esquecer de seguirnos en las redes sociales y esperamos vos en el siguiente programa. Un saludo candián.